El mantel que yo bordé, ahí empezó todo. O tal vez ahí terminó. No lo sé. Solo sé que tengo un plato de cerámica en las manos. Es de la vajilla buena, la de Talavera, la que mi esposo y yo compramos en Puebla hace 40 años. Pesa, pero no pesa por la comida. Pesa porque estoy caminando con él hacia la puerta del patio trasero. Mis pasos suenan huecos sobre el piso que yo misma escogí. Atrás de mí, en el comedor, se escuchan risas. Pero yo no me detengo. Sigo caminando. Como si fuera lo normal. Como si esta no fuera mi casa. Nadie me empujó. Nadie me gritó, «Vete». Fue algo más sutil, como esa humedad que se mete en las paredes y cuando te das cuenta, ya pudrió los cimientos. Me dije a mí misma, «Celia, no hagas un escándalo. Es solo una comida. Hace calor, se estará mejor afuera». Uno se miente, ¿saben? Uno se cuenta historias para que la vergüenza no te queme la cara. Porque admitir que estás sobrando en la casa que construiste con tus manos, eso duele más que el reumatismo. Antes de salir, rocé la tela con los dedos. Ese mantel blanco de algodón. Yo bordé cada flor. Recuerdo que me pinché el dedo con la aguja cuando hice la rosa del centro, la roja. Una gotita de sangre se mezcló con el hilo. «Es para que dure toda la vida», me dijo mi esposo ese día. Y duró. El mantel está ahí, impecable, extendido sobre la mesa de caoba. Pero yo ya no estoy sentada a la cabecera. Mi lugar tiene otro dueño. O tal vez, simplemente, dejó de existir. Abrí la puerta corrediza. El aire caliente de la tarde me golpeó, pero sentí más frío que adentro. El sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas fue seco, definitivo. En ese momento, parada en el cemento del patio, con mi comida enfriándose en las manos, no sabía que ese era solo el primer paso hacia el abismo. No sabía que el silencio de mi hija iba a ser más ruidoso que cualquier insulto. Si alguna vez has sentido que te vuelves invisible en tu propio hogar, o si has tenido que tragarte el orgullo para no perder a tu familia, te pido que te quedes. Lo que voy a contarte hoy no es solo mi historia, es la historia de muchas. Suscríbete al canal ahora mismo, porque necesitamos hablar de esto. Necesitamos que se escuche. Me senté en la silla de plástico del jardín, esa que usamos para poner las macetas cuando llueve. El sol de las 2 de la tarde en Guadalajara no perdona, aunque te pongas bajo la sombra del limonero. Miré mi plato. Arroz rojo, un poco de mole, 2 tortillas, la misma comida que estaban disfrutando adentro, bajo el aire acondicionado. Pero aquí afuera, el sabor cambia. La comida sabe a sobras, aunque esté recién hecha. Sabe a caridad. Cerré los ojos y por un segundo viajé 40 años atrás. Vi esta casa cuando no era más que un terreno lleno de hierba mala. Vi a mi esposo, Roberto, mi viejo, que en paz descanse, cargando los bultos de cemento porque no nos alcanzaba para pagar a más peones. Lo vi sudando, sonriéndome con esa sonrisa chimuela que tenía antes de arreglarse los dientes, diciéndome: «Aquí van a correr nuestros hijos, vieja. Esta es tuya. Nadie te la va a quitar». Yo misma pinté las paredes de la cocina. Yo elegí los azulejos. Yo planté ese limonero que ahora me daba una sombra mezquina. Cada rincón de esta casa tiene mi ADN, mi sudor, mis lágrimas de cuando los tiempos eran duros y había que estirar el gasto. Y el mantel, ¡ay, el mantel! Tardé 6 meses en terminarlo. Lo bordaba en las noches, cuando Marcela, mi hija, ya estaba dormida. Mis ojos todavía veían bien. Mis manos no temblaban. Quería que fuera perfecto para los cumpleaños, para las Navidades. Quería que fuera el centro de nuestra familia. Y ahora, el mantel estaba ahí, sirviendo de base para los platos de gente que no sabe su historia. Y yo estaba aquí, afuera, como el perro que no dejan entrar cuando hay visitas. Escuché una risa fuerte desde el comedor. Era la voz de una de las amigas de Marcela. Sonaba cristalina, despreocupada, el tipo de risa de quien se siente dueña del mundo. Mi mano tembló un poco al llevarme la cuchara a la boca. Se me cayó un poco de arroz en el regazo. Me sacudí rápido, con vergüenza, como si alguien me estuviera viendo. Pero nadie me veía. Estaba sola.
Y en esa soledad, bajo el zumbido de las moscas del patio, me hice una pregunta que me heló la sangre. ¿En qué momento dejé de ser la dueña de mi casa para convertirme en una inquilina incómoda? No tenía la respuesta todavía. Solo tenía el peso del plato en las rodillas y la certeza de que algo se había quebrado para siempre. Pero lo peor es que yo pensaba que esto era lo máximo que podía doler. Qué equivocada estaba. El dolor apenas estaba calentando motores. Cierro los ojos un momento y el sonido de las risas de allá adentro se mezcla con un recuerdo que tengo clavado en el pecho, más fuerte que cualquier dolor de huesos. Recuerdo las lluvias de agosto, esas tormentas eléctricas que hacen temblar las ventanas aquí en la colonia. Marcela tenía 5 años. Era una cosita de nada, pura piel y huesos, con unos ojos grandes como platos. Cuando el cielo se partía con un trueno, ella no gritaba, solo corría. Escuchaba sus piecitos descalzos golpeando la madera del pasillo a toda velocidad hasta llegar a mi cama. Se metía bajo mis sábanas, temblando como una hoja, y se pegaba a mi espalda buscando calor. Yo me daba la vuelta y la abrazaba. Olía a jabón de manzanilla y a leche tibia. Le acariciaba el pelo, ese pelo negro y lacio que siempre se le enredaba, y le cantaba bajito para que no escuchara el ruido de afuera. Ya, mi niña, ya pasó. Mamá está aquí. Nada te va a pasar mientras mamá esté aquí. Yo era su escudo. Yo era su techo. Yo era el único muro que existía entre ella y el miedo. Pero abro los ojos y la realidad me da una bofetada sin mano. Esa niña ya no existe. Se evaporó. La mujer que está ahí dentro, sirviendo vino en mis copas de cristal, tiene 44 años. Tiene la mirada dura y la voz de mando. Hace 1 año se vino a vivir conmigo. Para cuidarte, mamá, me dijo cuando enviudé. Para que no estés solita en esa casa tan grande. Y yo, tonta de mí, le creí. Le abrí la puerta, le di la mejor recámara, le di las llaves de mi vida, pero el cuidado se convirtió en control. Y el cariño se volvió una especie de tolerancia impaciente. Hace 3 semanas fue la primera señal clara. Estaba yo tejiendo en mi sillón favorito de la sala, el que da a la ventana, cuando ella entró. No me miró a los ojos. Se arreglaba un arete frente al espejo de la entrada y me soltó, así, sin anestesia. Mamá, el jueves vienen unas colegas del trabajo. ¿Te podrías quedar en tu cuarto o salir al patio un rato? Es que vamos a hablar de negocios y, bueno, la sala se ve muy llena contigo ahí sentada. La sala se ve muy llena. Esas palabras se me quedaron atoradas en la garganta como una espina de pescado. No le contesté. Solo recogí mis estambres, mis agujas, y me fui a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama y me miré las manos. Las mismas manos que le espantaban los miedos a los truenos, ahora estorbaban en su reunión de negocios. Sentí un frío que no venía del clima. Era el frío de darte cuenta de que para la persona que más has amado en la vida, te has convertido en un mueble viejo que no combina con la decoración. Pero lo dejé pasar. Pensé, está estresada, el trabajo es duro. Uno siempre busca excusas para los hijos, porque la verdad es insoportable. Pero hoy no fue una petición amable. Hoy fue una orden disfrazada de sugerencia. Y mientras escucho cómo descorchan otra botella ahí dentro, me pregunto, ¿en qué momento la niña que corría a mis brazos se convirtió en la mujer que me empuja hacia la puerta trasera? Y lo peor es que tengo la sensación de que esto es solo el principio. Porque ayer vi cómo miraba los cuadros de la sala. No los miraba con cariño. Los miraba como quien calcula cuánto estorban para poner algo nuevo, algo suyo. Dicen que el papel no pesa, que la tinta se seca y ya. Pero se equivocan. Esa firma que puse hace 6 años pesa más que los bultos de cemento con los que mi viejo levantó estas paredes. Pesa más que la tierra que le echamos encima a su ataúd. Fue poco después de que él muriera. Yo andaba como sonámbula, con el alma hecha pedazos y la cabeza llena de niebla. Ustedes saben cómo es eso,
cuando se te va el compañero de toda la vida y el mundo se vuelve un lugar extraño, ruidoso. En medio de ese aturdimiento apareció la solución. Marcela llegó con folder color manila y una preocupación en la frente que me pareció amor. Me sentó en la cocina, me sirvió un té de tila y me dijo con esa voz suavecita que ya no escucho: «Mamá, hay que arreglar los papeles. Tú sabes cómo son los pleitos de herencias. No quiero que el gobierno se quede con lo que papá y tú sudaron tanto». Y yo, con el miedo a los problemas legales metido en el cuerpo, porque a los viejos nos meten miedo con todo, asentí. Me pareció lógico. Me pareció un acto de amor. Una buena madre previene, me repetí mientras íbamos al notario. Una buena madre no deja cargas, deja soluciones. Recuerdo el sonido de la pluma rasgando el papel oficial. Ras, ras, ras. 3 firmas. Con cada una sentí que me quitaba un peso de encima. Pensé que estaba asegurando el futuro de mi hija. Pensé, ya está, la casa es de ella, pero es mi hogar. Nada cambia, solo el papel. Qué ilusa fui. Ahora, sentada aquí afuera, con el plato en las rodillas, entiendo que ese día no firmé una donación, firmé mi sentencia. Porque en el momento en que la casa pasó a ser legalmente suya, algo invisible cambió en el aire. No fue de un día para otro, fue una erosión lenta. Al principio era: «Mamá, voy a pintar la fachada, ya está muy vieja», y yo feliz. Luego fue: «Mamá, esos muebles tuyos ocupan mucho espacio», y yo callada. Me repito a mí misma que hice lo correcto. Es para que ella esté tranquila. Lo digo en voz baja, casi como un rezo, para ver si me lo creo. Es mejor heredar en vida que dejar problemas en la muerte. Pero cada vez que lo digo, la frase suena más hueca, porque la tranquilidad de ella me costó la mía. Ese papel en la notaría le dio el poder de decidir quién se sienta en la mesa y quién come en el patio. Yo le entregué la corona a mi princesa, y ella, poco a poco, sin que yo me diera cuenta, me fue sacando del castillo. A veces me pregunto, si mi viejo viera esto, si viera que la casa que construyó para protegerme se ha convertido en la jaula donde me encogen, ¿qué pensaría? Tal vez él vio algo en Marcela que yo me negué a ver. Porque el amor de madre es ciego, sí, pero a veces también es sordo y tonto. Y esa firma es la cicatriz más grande que tengo, aunque no se me vea en la piel. Y lo peor es que, si me preguntaran hoy, todavía no sé si tendría el valor de negarme. Porque decirle no a un hijo se siente como un pecado, pero decirle sí a todo, eso, amigas mías, eso es un suicidio lento. Los viernes tienen un sonido particular en esta casa. Empieza a eso de las 7 de la noche, el taconazo firme sobre la entrada de loseta, el tintineo de las botellas chocando en las bolsas de regalo y esas risas agudas que atraviesan las paredes. Son las amigas de Marcela, mujeres de su edad, cuarentonas, exitosas, que llegan oliendo a perfume caro y a libertad. Yo las conozco a todas, las he visto crecer, casarse, divorciarse y volverse a juntar. Antes, cuando llegaban, corrían a la cocina a saludarme. «¡Ay, doña Celia, qué rico huele! ¿Hizo sus tacos dorados?» Y yo, llena de orgullo, sacaba la vajilla buena, esa que no se toca entre semana. Les servía el café de olla y me sentaba un ratito con ellas a escuchar sus chismes. Me sentía parte de la casa. Me sentía la matriarca que recibe, la que nutre. Pero todo eso cambió hace un mes. Fue sutil, como quien cierra una cortina para que no entre el sol. Marcela me encontró en la cocina sacando las copas. Me puso una mano en el hombro, pero no fue un cariño, fue un freno. Con una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos, me dijo: «Mamá, hoy vienen las chicas, pero ¿te importaría quedarte en tu cuarto esta vez? Es que, bueno, queremos hablar de cosas privadas, cosas de mujeres, ya sabes, y contigo ahí se cohíben. Cosas privadas, como si yo fuera una extraña, como si yo no hubiera limpiado sus lágrimas y escuchado sus secretos durante años». Bajé la mirada para que no viera cómo se me llenaban los ojos de agua. Guardé las copas.
Me limpié las manos en el delantal y le dije: «Está bien, hija, no quiero molestar, me voy a ver la novela». No discutí. No le recordé que esas chicas se comieron mis guisos durante décadas. Obedecí, y obedecí por miedo. Ese miedo horrible que tenemos los viejos a escuchar la palabra que más nos aterra: estorbo. Preferí hacerme pequeña, invisible, encerrarme entre cuatro paredes, antes que ver en la cara de mi hija el fastidio de tenerme cerca. Así que ahora, los viernes son mi encierro voluntario. Desde mi cama escucho las carcajadas en la sala. Escucho cómo brindan. Escucho cómo la vida sigue allá afuera, a solo 5 metros de mi puerta, pero esos 5 metros se sienten como un océano. Y lo más triste no es el encierro. Lo más triste es que ellas, las amigas, ni siquiera preguntan por mí. O si preguntan, Marcela debe decirles algo como «ya está dormida» o «hoy no se siente bien». Me ha borrado del mapa de mi propia casa. Me he convertido en el fantasma del cuarto de atrás. Pero lo que pasó el viernes pasado, eso ya no fue un simple desplazamiento. Eso fue algo que me rompió por dentro de una forma que ni el tiempo va a poder arreglar. Porque una cosa es que te pidan privacidad, y otra muy distinta es lo que Marcela se atrevió a decirme a la cara. El viernes pasado, el aire en la casa estaba distinto. No olía a hogar, olía a examen. Marcela corría de un lado a otro acomodando servilletas de tela, puliendo los cubiertos que yo le regalé en su boda y acomodando un centro de mesa con flores que costaron lo que yo gasto en el mercado en una semana. La mesa estaba puesta para 8. Perfecta. Impecable. Yo salí de la cocina con mi plato servido. Me había preparado un poco de mole que sobró del día anterior, calientito, humeante. Mi intención no era molestar. Solo quería sentarme en la orilla de la mesa, en esa esquinita donde siempre me pongo ahora, comer rápido y desaparecer antes de que llegaran las visitas. No voy a estorbar, pensé. Solo como y me voy. Pero no llegué a la silla. Marcela se interpuso en mi camino. No me miró a los ojos. Estaba ocupada alisando una arruga invisible en el mantel. Se detuvo un segundo. Suspiró con ese cansancio teatral que usa últimamente, y sin levantar la vista, soltó la frase. La frase que me partió la vida en dos. «Doña Celia, hoy usted come en la cocina, ¿está bien? A mis amigas les da asco ver gente vieja masticando». El mundo se detuvo. El reloj de la pared dejó de hacer tic-tac. El olor a mole desapareció. Solo quedó el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Doña Celia. No, mamá. Me llamó por mi nombre y apellido, como si fuera una empleada que acaba de contratar, como si no me hubiera parido. Asco. Esa palabra. Asco. Repugnancia. Ver gente vieja masticando. No grité. No se me cayó el plato de las manos, aunque sentí que los dedos se me entumecían. Me quedé parada ahí, en medio de mi comedor, convertida en una estatua de sal. Repetí la frase en mi mente 1, 2, 3 veces, tratando de encontrarle otro sentido, tratando de pensar que era una broma de mal gusto, pero la cara de Marcela seguía fría, revisando que las copas estuvieran alineadas. Ella ni siquiera se dio cuenta de que me acababa de matar en vida. Sentí una vergüenza tan profunda que me quemó la cara. Vergüenza de ser vieja, vergüenza de tener hambre, vergüenza de existir en el espacio que ella quería limpio para sus amigas. Di media vuelta, pero no fui a la cocina. La cocina todavía es parte de la casa, y yo sentí, en ese instante, que ya no tenía derecho a estar bajo este techo. Mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron más lejos. Abrí la puerta corrediza. Salí al patio trasero, al calor, a las moscas. Caminé hasta el fondo, donde termina el piso y empieza la tierra. Me senté en una silla de plástico, con el plato todavía humeando en las manos, y ahí, sola, mirando el muro de ladrillo, me di cuenta de que no estaba llorando. Mis ojos estaban secos. Lo que sentía era algo mucho peor que la tristeza. Era la certeza de que mi hija me despreciaba, y ese silencio,
el silencio de mis pasos alejándome de la mesa que yo compré. Fue el sonido más fuerte que ha escuchado esta casa en 40 años. La noche cayó sobre el patio antes de que yo pudiera terminar mi plato. El mole se había puesto frío, con esa nata de grasa que se le hace encima cuando se enfría, y las tortillas estaban tiesas. Pero me las comí, bocado a bocado, tragando sin masticar mucho, como si quisiera que la comida pasara rápido para no sentirle el sabor a humillación. Y mientras comía, sola en la oscuridad, empezó el baile de las excusas en mi cabeza. Es curioso cómo funciona la mente de una madre. Es como un abogado defensor que nunca descansa, siempre lista para justificar lo injustificable si el acusado es un hijo. Empecé a decirme cosas para no morirme de dolor ahí mismo. Pobre Marcela, pensé, limpiando el plato con un pedazo de tortilla dura. Seguro tuvo una semana terrible en la oficina. El estrés la pone así, nerviosa, dice cosas que no siente. Ella no quiso decir asco. Seguro usó otra palabra y yo, vieja sorda, entendí mal. Me aferré a esa idea con uñas y dientes. Me dije que tal vez yo había exagerado, que quizás sí hago ruidos al comer y no me doy cuenta. Claro, Celia, es culpa tuya. A nadie le gusta oír masticar. Ella solo quiere que sus amigas estén a gusto. Es buena anfitriona, como yo le enseñé. Cada excusa era un ladrillo con el que intentaba tapar el agujero que su frase había hecho en mi pecho. Me repetí que ella me quiere, que me cuida, que me compró esas vitaminas caras la semana pasada. Si no me quisiera, no me compraría vitaminas, ¿verdad? El autoengaño es un calmante poderoso, pero dura poco. Desde mi silla en el patio, veía la luz dorada que salía del comedor. Veía las sombras de las mujeres riendo, levantando las copas. Veía a Marcela, radiante, sirviendo el postre en los platos de cristal cortado que eran de mi abuela. Y por más que quería creer mis propias mentiras, una voz muy bajita, allá en el fondo de mi estómago, me decía la verdad. Esa voz me decía: no es el estrés, Celia, es desprecio. Te ha perdido el respeto porque tú le enseñaste que se podía. Te hiciste tapete y ahora se queja de que estorbas al pisar. Sacudí la cabeza para callar esa voz. No podía permitirme pensar eso, porque si acepto que mi única hija, la niña de mis ojos, siente asco de mí, entonces no me queda nada. Entonces mi vida entera, mis sacrificios, mis desvelos, todo se va a la basura. Y una madre prefiere creerse loca antes que aceptar que crió a un monstruo. Me levanté con las piernas entumecidas. Lavé mi plato en la llave del jardín. Sí, en la del jardín, para no entrar a la cocina y que me vieran. Y me fui a mi cuarto entrando por la puerta trasera. Me acosté vestida, mirando al techo, rogando quedarme dormida para no pensar. Pero no dormí, porque en el silencio de la madrugada, cuando la fiesta se acabó y las amigas se fueron, escuché unos pasos en el pasillo. No eran los de Marcela. Eran pasos más pesados, más lentos. Pasos de alguien que también carga con un silencio culpable. Y entonces supe que en esta casa yo no era la única que fingía no ver lo que estaba pasando. Roberto es un buen hombre, o al menos eso me he repetido durante los 15 años que lleva casado con mi hija. Es de esos hombres silenciosos que caminan arrastrando un poco los pies, como si pidieran perdón por ocupar espacio en el mundo. Él no grita, él no insulta, pero su silencio, ay, su silencio a veces pesa más que los gritos de Marcela. Él ve todo. Cuando Marcela me habla golpeado, cuando me quita el plato antes de que termine, cuando me hace sentir que respiro el aire que ella paga. Roberto baja la mirada, se concentra en su teléfono o se pone a limpiar sus lentes con una meticulosidad desesperante. Se hace chiquito en la silla, como queriendo desaparecer. Yo no lo culpo. Pienso, pobre muchacho, tiene sus propias batallas. Bastante tiene con aguantar el genio de mi hija. A veces, por las mañanas cuando salgo al patio, porque ya se me hizo costumbre desayunar ahí para no molestar, encuentro una taza de café caliente sobre la mesa de plástico. Sé que fue él. Es su manera de decirme, lo siento, sin tener que abrir la boca. Es un cariño cobarde, pero cariño al fin y al cabo.
Pero hay un detalle que no me deja dormir. Hace 2 semanas me lo encontré en el pasillo. Marcela no estaba. Roberto me miró, se aseguró de que estuviéramos solos y me preguntó en voz muy baja, casi un susurro: «Doña Celia, ¿usted tiene sus papeles en orden? ¿La escritura, el testamento? ¿Todo eso sabe dónde está?» Yo me reí, nerviosa. Le dije: «Sí, hijo, todo está guardado en el cajón de la cómoda. ¿Por qué?» Él no me contestó. Solo me dio una palmadita torpe en el brazo. Suspiró y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con seguro. En ese momento no le di importancia. Pensé que era una charla de pasillo, pero ahora, uniendo los puntos, el café en el patio, la mirada huidiza y esa pregunta extraña, siento un hueco en el estómago. Roberto es un hombre que no se mete en problemas. Si él preguntó eso, no fue por curiosidad. Fue porque sabe algo. Fue porque en las noches, en la intimidad de su recámara, escucha planes que yo ni siquiera imagino. Su silencio no es paz. Su silencio es miedo. Y si el hombre de la casa tiene miedo de hablar, ¿qué esperanza me queda a mí? Pero no estoy sola del todo en este destierro. Hay otros ojos en esta casa, ojos jóvenes que miran con una claridad que a los adultos ya se nos olvidó. Y esos ojos me están empezando a seguir al patio. Valentina tiene 16 años. Es esa edad difícil, ¿saben? Cuando los jóvenes viven con los audífonos puestos, como si quisieran aislarse de un mundo que no entienden. Ella es la hija de Marcela, mi única nieta. Casi no habla. Siempre está con su celular, con esa luz azul iluminándole la cara, encerrada en su cuarto. O eso creía yo. Porque uno piensa que los adolescentes no ven nada, que están perdidos en sus pantallas. Pero Valentina ve, y ve más de lo que yo quisiera. Empezó hace unos días. Yo estaba en mi destierro habitual, sentada en la silla de plástico del patio, pelando unos chícharos bajo el sol de la tarde. De pronto, escuché el riel de la puerta corrediza. Ras. No era el paso fuerte de Marcela, ni el arrastrado de Roberto. Eran unos tenis de tela, ligeros. Valentina salió. Traía su uniforme de la prepa y una manzana en la mano. No me dijo hola, no me sonrió. Simplemente jaló una caja de refrescos vacía que tenía yo ahí arrumbada, se sentó frente a mí y le dio una mordida a su manzana. Croc. El silencio entre nosotras no era pesado como el de adentro. Era un silencio curioso. Me puse nerviosa. Sentí vergüenza de que mi nieta me viera así, como una arrimada en mi propia casa. Intenté sonreír, acomodándome el pelo. «¿Qué haces aquí, mi hija? Adentro está el aire acondicionado. Aquí te vas a asar». Ella me miró. Tiene los ojos de mi esposo, oscuros, profundos. Se quitó un audífono y me soltó la pregunta que nadie, en meses, se había atrevido a hacerme. «Abuela, ¿por qué comes aquí afuera?» La mesa es grande. Sentí que el suelo se me movía. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué le dices a una nieta cuando su madre, tu hija, te trata como basura? No puedes envenenarla contra ella. No puedes romperle la imagen de su mamá. Así que hice lo que hacemos las abuelas: mentir por amor. «Ay, mi hija, es que me gusta el aire, me gusta ver mis plantas, adentro me siento encerrada». Valentina no parpadeó. Sostuvo mi mirada un segundo más de lo necesario. Sabía que yo estaba mintiendo. Lo vi en sus ojos. Ella sabía que no era el aire ni las plantas. Ella había escuchado los gritos, los susurros, las órdenes. No dijo nada más. No me contradijo, pero tampoco se levantó para irse. Se volvió a poner el audífono, se recargó en la pared rugosa del patio y se quedó ahí, comiéndose su manzana conmigo, en el calor insoportable de las 3 de la tarde. Fue un acto de rebeldía silenciosa. Ella eligió el calor conmigo antes que el aire acondicionado con ellos. Y en ese momento sentí una punzada de esperanza, pero también de miedo. Porque si Valentina se está dando cuenta, significa que esto ya no se puede esconder. La vergüenza ya no cabe bajo la alfombra. Y fue gracias a ella, a esa compañía muda,
que al día siguiente me animé a bajar al cuarto de servicio a buscar una caja vieja, y encontré lo que nunca debía haber encontrado. Dicen que la basura no miente. Uno puede sonreír en la sala, fingir que todo está bien en el comedor, pero en el bote de basura es donde termina la verdad de una casa. Era martes por la mañana. La casa estaba sola. Marcela y Roberto se habían ido a trabajar, y Valentina estaba en la escuela. El silencio era absoluto, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Yo bajé al patio de servicio a tirar una bolsa con cáscaras de fruta. Siempre trato de mantener todo impecable para que Marcela no tenga excusa de decir que soy sucia o descuidada. Al levantar la tapa del bote grande, algo me llamó la atención. No era basura normal. Entre los cartones de leche y los periódicos viejos, sobresalía una esquina de color amarillo brillante. Era un sobre manila, de esos gruesos que se usan para documentos importantes. Estaba doblado a la mitad, forzado, como si alguien hubiera querido esconderlo rápido, empujándolo hacia el fondo para que se perdiera entre los desperdicios. Mi corazón empezó a latir raro. No rápido, sino fuerte, pum, 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 golpeándome las costillas. Lo saqué. Tenía manchas de café, pero el logo en la esquina estaba intacto. Inmobiliaria del Valle, bienes raíces. Mis manos temblaron al abrirlo. No por vejez, sino por presentimiento. Adentro había 3 hojas engrapadas. La primera era un avalúo, una tasación comercial de mi casa. Mi casa. La dirección estaba escrita en letras negras, grandes, obscenas. Calle de los Cedros, PA 45. El precio estimado al final de la página tenía tantos ceros que me mareé. Pero lo que me mató no fueron los números impresos. Fue la letra manuscrita en los márgenes. Era la letra de Marcela. Esa letra redonda y firme que yo le enseñé a hacer cuando iba a la primaria. Había anotaciones con pluma roja. Precio mínimo aceptable para venta rápida. Urgente. Pago inicial para residencia. 15 de noviembre. Posible comprador. Señor Méndez. Visita el sábado. Me tuve que recargar en la lavadora porque las piernas se me hicieron de trapo. No era solo que quisieran vender la casa. Era la fecha. 15 de noviembre. Faltaban 3 semanas. ¿Y la palabra residencia? Yo no soy tonta. Sé lo que significa residencia en el vocabulario de los hijos modernos que quieren deshacerse de los viejos. Es un asilo, un depósito de ancianos. Ahí, parada entre el olor a jabón y basura, se me cayó la venda de los ojos. Se cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Ya no había excusas. Ya no podía decirme, está estresada. Ya no podía pensar, es que la casa es muy grande para limpiarla. Ya no podía mentirme diciendo, ella me quiere, solo tiene un carácter fuerte. No. Esto era un plan. Frío, calculado, matemático. Mientras yo comía en el patio como un perro, mi hija estaba calculando cuánto valían los ladrillos que me daban sombra para cambiarlos por su libertad y mi encierro. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero duró solo un segundo. Luego, ese dolor se transformó en algo que no había sentido desde que murió mi esposo. Furia. Una furia helada, tranquila. La furia de la que ha sido mansa toda su vida y de repente descubre que tiene dientes. Doblé los papeles con cuidado. No los rompí. No lloré. Me limpié una lágrima seca que quería salir y no la dejé. Me metí el sobre en el bolsillo del delantal, pegado a mi cuerpo. Subí a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama y miré el teléfono fijo que tengo en la mesita de noche. Ese teléfono que casi nunca uso porque sale caro llamar. Levanté la bocina. El tono de línea sonó fuerte. ¡Tú! Ese sonido fue la música de mi despertar. Marqué un número que me sabía de memoria, aunque hacía años que no lo usaba. Un número que Marcela ni siquiera sabía que yo tenía. Y mientras esperaba que contestaran, supe que la Celia que bajó la cabeza y comió en el patio había muerto en ese cuarto de servicio. La mujer que sostenía el teléfono ahora era otra. Y esa mujer estaba a punto de incendiar el mundo. El teléfono timbró 3 veces. 3 timbres largos. Tú, tú, tú,
que se sintieron eternos en el silencio de mi cuarto. Con cada sonido, sentía que se me salía el corazón por la boca, pero no colgué. Apreté el auricular contra mi oreja con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Mis manos, esas manos viejas y manchadas que Marcela despreciaba, ya no temblaban. Estaban frías, sí, pero firmes como el mármol. «¿Bueno?», contestó una voz al otro lado. Una voz grave, profesional, de esas que no se espantan con nada. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire que entró en mis pulmones ya no era el aire viciado de una arrimada, era mi aire. «Soy yo, Celia Martínez. Necesito hablar contigo. Es urgente. No voy a decirles a quién llamé. Todavía no. Hay secretos que una mujer debe guardarse hasta el momento justo, como se guarda la mejor especia para el final del guiso. Pero sí les diré que esa llamada duró 40 minutos. 40 minutos en los que mi voz cambió. Empecé hablando bajito, con la vergüenza atorada en la garganta, pidiendo perdón por molestar. Pero conforme explicaba, conforme soltaba todo lo que había visto en ese sobre amarillo, mi voz se fue enderezando. Le conté todo, sin adornos, sin proteger a nadie. Le hablé de la tasación, le hablé de la fecha límite, le hablé del lugar de residencia, le hablé de las cenas, del patio, del desprecio. La persona al otro lado escuchó sin interrumpirme, solo hacía ruidos de asentimiento, graves, serios. Y cuando terminé, hubo un silencio distinto al de esta casa. No era un silencio de indiferencia, era un silencio de cálculo, de estrategia. «Doña Celia», me dijo esa voz al final, «no se preocupe. Usted hizo lo correcto al llamar. Déjemelo a mí. Solo necesito que haga una cosa. Actúe normal. No diga nada. Espere al viernes». Al colgar sentí algo físico, como si me hubieran quitado un chaleco de plomo de los hombros. Miré alrededor de mi cuarto y ya no me pareció una prisión. Me pareció un cuartel general. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Mis piernas, que llevaban meses sintiéndose débiles, como de gelatina, pisaron firme. Tac, tac, tac. El suelo bajo mis pies dejó de moverse. Ya no era terreno prestado. Esa tarde, cuando Marcela llegó del trabajo, me encontró sentada en la sala viendo la televisión. Ella se extrañó, frunció el ceño, esperando que yo me levantara y corriera a esconderme como siempre. Pero no lo hice. Me quedé ahí. La miré a los ojos y le sonreí. Una sonrisa mansa, tranquila. «Hola, hija. ¿Qué tal tu día?», le pregunté con una dulzura que hasta a mí me dio miedo. Ella parpadeó, confundida. Murmuró algo y se fue rápido a su cuarto. No entendía qué pasaba. No podía saber que la madre sumisa que dejó en la mañana había desaparecido. Esa noche dormí como un bebé, sin pastillas, sin darle vueltas a la cabeza. Dormí con la paz de quien sabe que la maquinaria ya está en marcha. Había encendido una mecha lenta, muy lenta, que iba a explotar justo en medio de su fiesta perfecta. Y lo mejor de todo es que ella, en su soberbia, ni siquiera olió la pólvora. El viernes siguiente llegó rápido, demasiado rápido para ella, pero no lo suficiente para mí. Yo contaba las horas, contaba los minutos, porque sabía que esa sería la última cena donde me tratarían como basura. El viernes llegó temprano, y con él un ajetreo que no se sentía desde el bautizo de Valentina. Marcela estaba hecha un manojo de nervios. No era una reunión cualquiera de amigas. Hoy había un aire distinto, un olor a dinero y a pretensión que inundaba la casa desde la mañana. Compró flores exóticas, de esas que no huelen a nada pero se ven bonitas en las fotos. Contrató a una muchacha para que le ayudara a cocinar, porque sus manos no podían oler a cebolla. Y en el centro de todo ese teatro, cubriendo la mesa de caoba como un sudario blanco y perfecto, estaba mi mantel. El mantel que yo bordé. Verlo ahí, tan limpio, tan digno, sosteniendo la vajilla que ella iba a usar para impresionar a vaya saber quién, quizás al tal señor Méndez, el comprador, me produjo una sensación extraña. No fue coraje, fue lástima.
A las 6 de la tarde, Marcela entró a mi cuarto. Ya estaba vestida y maquillada, pero se le notaba el estrés en el cuello tenso. Ni me miró. Solo revisó que mi puerta estuviera bien cerrada y me soltó la orden de siempre, pero con un tono más urgente. Mamá, por favor, hoy es crucial. Viene gente importante, gente influyente. No salgas. Si necesitas ir al baño, espérate a que estemos en la terraza. No quiero ruidos, no quiero interrupciones. ¿Entendiste? Me quedé sentada en mi cama, con las manos cruzadas sobre el regazo. La miré. La vi tan pequeña en su ambición, tan perdida en su juego de apariencias. Sí, mija, no te preocupes. Aquí me quedo. Que disfrutes tu cena. Ella se detuvo un segundo. Algo en mi tono le hizo ruido. No hubo sumisión, hubo paciencia. La paciencia de la araña que ya tejió la red y solo espera que la mosca se mueva. Pero Marcela tenía tanta prisa por vender mi vida que no se dio cuenta. Asintió rápido, aliviada, y cerró la puerta. Clic. Escuché el sonido del seguro por fuera. Me encerró. Pero esta vez el encierro no me dolió. Al contrario, me acomodé en mi sillón, me alisé la falda y esperé. A las 8 en punto llegaron los invitados. Escuché voces graves, risas educadas, el choque de las copas. Marcela estaba en su papel de gran anfitriona, riendo fuerte, presumiendo su casa. Sí, es una propiedad hermosa, con mucha historia, la escuché decir a través de la pared. Sonreí en la oscuridad. Sí, hija, tiene mucha historia, y la historia está a punto de salir a saludarte. Pasaron 30 minutos. El ambiente afuera estaba en su punto máximo, y entonces, cortando las risas como un cuchillo caliente en mantequilla, sonó el timbre de la calle. No era un invitado más, era el destino tocando a la puerta, y yo, desde mi silla, supe que el tiempo de Marcela se había acabado. El timbre sonó una sola vez, seco, autoritario. Fue suficiente para cortar el aire en dos. En el comedor, el ruido de los cubiertos contra la porcelana se detuvo en seco. Hubo un silencio incómodo, de esos que pesan, seguido por la risa nerviosa de Marcela tratando de parchar el momento. Ay, discúlpenme un segundo. Seguro es algún vecino que viene a pedir azúcar o algo. Ya saben cómo es la gente en esta colonia. Escuché el tac, tac, tac rápido de sus tacones yendo hacia la puerta principal. Iba molesta. Se le notaba en el paso. Iba lista para correr a quien fuera que se atreviera a interrumpir su gran noche. Yo, desde mi cuarto, me puse de pie. Me alisé la falda con las manos sudorosas. Me acerqué a la puerta de madera, pegué la oreja y contuve la respiración. Escuché el rechinar de la puerta al abrirse, y luego la voz de Marcela, prepotente, ensayada. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Ahorita estamos muy ocupados. Pero no terminó la frase. Se atragantó. Una voz de hombre, grave y profunda, la interrumpió. No era una voz de vecino pidiendo azúcar. Era una voz que olía a leyes, a oficinas gubernamentales y a problemas serios. Buenas noches. Busco a la señora Celia Martínez. Soy el licenciado Garrido. Vengo a su solicitud. El silencio que siguió a esa frase fue sepulcral. Pude imaginarme la cara de mi hija. Pude ver cómo se le iba la sangre a los talones. ¿Mi madre? Tartamudeó Marcela, y su voz ya no tenía nada de la anfitriona perfecta. Sonaba a niña regañada. Mi madre está descansando. No puede recibir a nadie. Además, estamos en una cena privada, así que le voy a pedir que se retire y... No me voy a retirar, señora. La voz del hombre subió de volumen, lo suficiente para que llegara claro hasta el comedor donde sus 8 invitados debían estar con la boca abierta. Y no vengo solo. El señor Méndez, el comprador que usted contactó, también está aquí. Pero él no viene a cerrar el trato con usted. Viene a hablar con la verdadera dueña. Escuché un jadeo. No sé si fue de Marcela o de alguno de los invitados. «¡Esto es un atropello! ¡Esta es mi casa!», chilló Marcela, pero ya sonaba desesperada.
Eso es lo que vamos a aclarar, dijo el licenciado, y escuché pasos. Pasos fuertes, de suela de goma, entrando a la casa sin pedir permiso. Pasos que invadían el vestíbulo, cruzaban el pasillo y se dirigían hacia el comedor. El teatro se le estaba cayendo a pedazos. Mi corazón latía desbocado, pero no de miedo, de adrenalina. Escuché cómo Marcela corría tras ellos, intentando detener lo inevitable, balbuceando excusas que nadie escuchaba. «Esperen, no pueden pasar así. Tengo invitados». «Mejor», dijo el licenciado. «Así todos serán testigos». En ese momento supe que era mi señal. Giré el pomo de mi puerta. Marcela, con los nervios, había olvidado ponerle el seguro por fuera, o tal vez yo lo soñé, pero la puerta cedió. Se abrió suavemente. Salí al pasillo. La luz de la sala me golpeó la cara. Caminé hacia el comedor. No caminé como la viejita que pide permiso. Caminé como la mujer que construyó ese suelo. Cuando llegué al arco de la entrada, todos callaron. Las amigas de Marcela, con sus copas de vino a medio camino, se quedaron congeladas. El licenciado Garrido me vio y asintió con la cabeza, respetuoso. Pero yo solo tenía ojos para Marcela. Estaba pálida, temblando junto a la cabecera de la mesa, agarrándose del respaldo de la silla como si fuera un náufrago. La miré, y por primera vez en años ella bajó la vista. La cena había terminado. El juicio acababa de empezar. No hubo gritos, no hubo platos rotos. La verdadera justicia nunca necesita levantar la voz, solo necesita la verdad para cortar como un bisturí. Entré al comedor. Mis pasos sobre la madera, esos que antes yo trataba de silenciar para no molestar, ahora resonaban con autoridad. Tac, tac, tac. 8 pares de ojos se clavaron en mí. Las amigas de Marcela, esas mismas que se reían de sus chistes sobre la vejez, me miraban con la boca abierta, con la copa de vino congelada a medio camino. Marcela estaba pálida, temblando. Quiso hablar, quiso decir, «Mamá, por favor, vete a tu cuarto». Pero la voz no le salió. Se le quedó atorada en la garganta junto con su soberbia. Me detuve justo detrás de la silla de la cabecera, esa silla que ella había ocupado toda la noche. Puse mis manos sobre el respaldo. Mis manos viejas, con las venas marcadas, contrastaban con el terciopelo nuevo que ella había mandado poner. Miré al señor Méndez, el comprador, un hombre canoso que parecía querer hundirse bajo la mesa. «Buenas noches, señor», le dije, con una calma que heló la sangre de todos. Creo que mi hija olvidó mencionarle un pequeño detalle en la venta de esta casa, un detalle llamado usufructo vitalicio. Mientras este corazón lata, nadie vende un solo ladrillo sin mi firma. Y créame, señor, tengo el corazón muy fuerte. El hombre se puso rojo como un tomate. Miró a Marcela con una furia contenida, recogió su maletín y se levantó de golpe. «Me dijiste que estaba resuelto, Marcela. Yo no hago tratos con mentirosos». Y salió dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. Luego miré a las amigas, a esas mujeres elegantes que bebían mi vino y usaban mi vajilla mientras yo comía sobras en el patio. «¿Y ustedes?», susurré, acariciando la tela del mantel. Este mantel lo bordé yo hace 40 años, punto por punto, lágrima por lágrima. Esta mesa la compró mi esposo con su aguinaldo. Esta casa respira porque yo la hice respirar. Ustedes están sentadas en mi vida, no en un escenario. Nadie dijo nada. La vergüenza es un animal pesado. Una por una empezaron a levantarse. Murmuraron excusas baratas. «Se me hace tarde. Tengo que irme. Lo siento, doña Celia». Agarraron sus bolsos y salieron en fila india, sin mirar a Marcela. Huyeron de la incomodidad como ratas cuando se hunde el barco. En menos de 3 minutos, el comedor quedó vacío. Solo quedamos nosotras dos. El silencio volvió, pero ya no era el silencio de mi sumisión. Era el silencio de su derrota. Marcela se quedó sentada, sola, frente a su plato de comida fría gourmet. Las velas carísimas que había comprado se consumían, llorando cera sobre el mantel. Ella,
que tanto se había preparado para ser la reina de la noche, ahora parecía una niña perdida en un traje que le quedaba grande. Yo no la corrí. No le dije te lo dije. Simplemente jalé la silla de la cabecera. Mi silla. Me senté con la espalda recta, me serví un poco de agua en la copa de cristal y la miré. Ahora sí, hija, le dije suavemente. Ahora sí estamos en familia. Come, que se enfría. Ella rompió a llorar. No con arrepentimiento, sino con rabia, con frustración. Pero comió. Comió sola, bajo mi mirada, en la mesa que ella quiso vender, sobre el mantel que ella quiso usar de adorno, entendiendo por fin quién era la dueña y quién era la invitada. No les voy a mentir diciéndoles que al día siguiente nos abrazamos y lloramos juntas como en las novelas de la tarde. La vida real no tiene guiones tan dulces. La vida real deja cicatrices que tardan en cerrar, y a veces nunca cierran del todo, solo dejan de sangrar. Lo que pasó después de que se fue el último invitado es una historia larga, llena de reclamos a media voz y portazos que retumbaron hasta la madrugada. Hubo verdades que dolieron más que golpes. Marcela me gritó que yo era egoísta, que no pensaba en su futuro. Yo le contesté, con una calma que me sorprendió a mí misma, que su futuro no se construía sobre las ruinas de mi presente. Esa noche dormimos en cuartos separados, bajo el mismo techo, pero a kilómetros de distancia. Pero lo que importa no es la pelea. Lo que importa es el amanecer. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como siempre. El sol apenas pintaba de naranja las cortinas. Bajé a la cocina. El silencio de la casa era distinto. Ya no era un silencio opresivo, cargado de secretos. Era un silencio limpio, el silencio de quien no tiene nada que esconder. Puse café. El aroma inundó la casa, reclamando cada rincón como mío. Saqué mi taza favorita, esa que tiene flores azules, y que llevaba meses escondida al fondo de la alacena. Me serví el café humeante y caminé hacia el comedor. El mantel seguía ahí. Tenía una mancha pequeña de vino tinto cerca de la orilla, una herida de guerra de la noche anterior. No la quise limpiar todavía. Me gustó verla ahí. Era la prueba de que la batalla había sucedido y yo había sobrevivido. Jalé la silla de la cabecera. Me senté. Puse mi taza sobre las flores bordadas y esperé. A los pocos minutos, escuché los pasos de Marcela bajando la escalera. Venía con la cara hinchada, sin maquillaje, arrastrando las pantuflas. Al entrar al comedor y verme ahí, sentada en el lugar que ella había querido vender, se detuvo en seco. Hubo un segundo de tensión. Un segundo donde el viejo miedo quiso volver a morderme el estómago. ¿Me diría que me fuera al patio? ¿Me diría que le daba asco verme? Pero no. Marcela bajó la mirada. Suspiró, derrotada, vencida por la realidad de un contrato y la fuerza de una madre que se cansó de agachar la cabeza. Caminó hacia la cocina, se sirvió su café y regresó. No se sentó en la cabecera, se sentó a mi lado, en la silla de la derecha. «Buenos días, mamá», murmuró, casi inaudible. «Buenos días, hija», respondí yo, tomando un sorbo de mi café. Nadie habló más. Roberto bajó después, me dio un beso en la frente y se sentó sin decir palabra, pero con los hombros más relajados. Valentina bajó última, me guiñó un ojo y mordió su pan tostado. Desayunamos en silencio, pero por primera vez en meses el aire circulaba. Por primera vez mi plato estaba en la mesa, mi mantel estaba bajo mis manos, y nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de decirme que mi lugar estaba afuera. La casa sigue a nombre de Marcela en el papel, sí, pero las paredes, el suelo y el alma de este hogar volvieron a ser míos. Y eso, mis queridas amigas, vale más que cualquier escritura. A veces pensamos que por amor debemos hacernos pequeños para que nuestros hijos crezcan. Pero el amor no es desaparición. El amor es presencia. Y una madre nunca, bajo ninguna circunstancia, debe dejar de ser la reina de su propio castillo, aunque el rey ya no esté. Porque la verdadera riqueza no está en los ladrillos que posees,
sino en la dignidad que no permites que te quiten. Si alguna vez has sentido que te hacen a un lado en tu propia vida, o si esta historia te hizo recordar el valor de tu propio mantel, te pido de corazón, no te quedes callada. Dale me gusta a este video para que llegue a más mujeres valientes. Suscríbete al canal, porque aquí contamos las verdades que otros callan. Y por favor, escríbeme abajo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando y qué hubieras hecho tú en mi lugar? Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola. Soy Celia y hoy desayuno en mi mesa. Nos vemos en la próxima historia.